Jóvenes, una vez más les habla el doctor Fernando para poderlos ayudar ahora en un tema interesante, la elaboración de la matriz de consistencia. ¿Cómo se elabora la matriz de consistencia? ¿Qué elementos debe contener la matriz de consistencia? ¿Y por qué es tan importante la matriz de consistencia? ¿Para qué me puede servir? Eso es lo que vamos a abordar ahora, suponiendo que ya tenemos un título fijado para nuestra tesis. Vamos con ello. Hola jóvenes, vamos a realizar lo prometido, el desarrollo de la matriz de consistencia. Por favor, atentos. Vamos a abrir para eso una nueva hoja Word. Aquí les presento una información, ¿sí? Esta es una plantilla mía acerca de la matriz de consistencia. La matriz de consistencia va en los anexos de nuestra tesis, ¿ya? Allí tenemos que poner el título. Y el título va encabezando la matriz de consistencia. La matriz de consistencia es este cuadro que estamos viendo aquí. Es un cuadro que tiene las variables y los indicadores, los problemas, los objetivos, las hipótesis y la metodología. Algunas veces va en ese mismo orden, ¿sí? Algunas universidades piden en ese orden, otros, por ejemplo, piden la metodología aquí antes de la hipótesis y la hipótesis más allá. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. La virtualidad de la matriz de consistencia es que nos permite desarrollar de una manera lógica todo el desarrollo de la investigación. Cuando termines la matriz de consistencia, lo vas a ver como en un plano toda tu investigación resumida. Por ejemplo, aquí vamos a ingresar la variable 1 o la variable independiente y aquí la variable 2 o la variable dependiente. Aquí va a ir el problema principal, los problemas secundarios. Del problema principal va a salir el objetivo general y de los problemas secundarios van a salir los objetivos específicos. Y asimismo, la hipótesis general saldrá del objetivo general o como respondiendo al problema principal y las hipótesis específicas también serán una respuesta a los problemas secundarios. Aquí vamos a ver el nivel de investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, estos puntitos que tenemos que desarrollar. Vamos a inventarnos un título. Voy a sacar un título acerca más bien tendiente al ámbito, digamos, a la sociología, a la educación, algo así. No precisamente de psicología. ¿Por qué? Porque no quisiera quitarles vuestro tema, ¿ya? O que alguien se copie de aquí y después ustedes ya no tendrían creatividad para poder buscar unos temas variados. Vamos a inventarnos, a ver. Se me ocurre, por ejemplo, un tema. Influencia del soporte familiar. Del soporte familiar, por ejemplo, podría ser en la resiliencia de los internos vamos a ver, de un penal, ¿ya? De un penal, no sé, inventémonos, del penal de Socabaya, así se llama el de aquí de Arequipa, ¿ya? El del penal de Socabaya, Arequipa 2020, ¿ya? Ese es un título, ya les estoy enseñando a hacer un título. Fíjense, miren amigos, influencia, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando el propósito que vamos a tener en esta investigación. Vamos a determinar cómo influye esta variable en esta variable. Eso se llama influencia. Ese es el propósito. Primera condición que debe tener un buen título. Segundo, del soporte familiar. ¿Qué cosa es esto? La primera variable. ¿Ya? Ahí lo estoy pintando de rojito. Y en la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la segunda variable. Lo voy a pintar de azulito. ¿Ya? A esto lo vamos a pintar de color verdecito.
¿Ya? Listo. De los internos del penal. Los internos del penal. ¿Qué son ellos? Son la población de estudio. ¿Ya? Son nuestra población de estudio. ¿De dónde? De Socabaya. Internos, esto se extiende hasta aquí, del penal. ¿Ya? ¿De dónde? Es el contexto geográfico. ¿Ya? Es el contexto geográfico. Socabaya. ¿Listo? Socabaya, pero no es solo Socabaya así. Está en Arequipa, entonces los dos son el contexto geográfico. ¿De qué año? El contexto temporal, 2020. ¿Han visto? Los 5 elementos. ¿Ya? El propósito. Primera variable, segunda variable. Entonces ya tenemos el propósito, las variables, la población, el contexto geográfico y el contexto temporal. Eso es lo que debe tener un título. Muy bien, entonces, ¿cuál sería en este caso? Es influencia. Estamos probando, el propósito es probar la influencia de una variable en otra. Por lo tanto, no se hablaría de variable 1, sino de variable independiente. ¿Ya? Y el otro no sería variable 2, sino sería variable dependiente. ¿Ya? Así tenemos. Entonces, la variable independiente, ¿cuál sería? El soporte familiar. Y la variable dependiente, ¿cuál sería? La resiliencia. Resiliencia. ¿Ya? Resiliencia. No sé si están viendo, por favor. Voy a agrandar, por favor. Creo que no están viendo, ¿ya? Ahora sí, ¿ya? La resiliencia. Esa sería la variable dependiente. ¿Y cuáles son las dimensiones? Para eso tienes que mirar el instrumento. Para mirar el instrumento, ¿qué tienes que tener en cuenta? Puedes tomar el instrumento, así como les mostré, acerca de los instrumentos validados. Mira su contenido y allí dentro están las dimensiones. ¿Qué dimensiones se desarrolla en esta investigación? ¿Sí? Ahí están las dimensiones. De allí las sacas. Por ejemplo, las dimensiones del soporte familiar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, aquí tengo el afecto. El afecto es una dimensión. La primera dimensión. La segunda dimensión, el apoyo económico. Económico, ¿ya? Y el tercero, ¿qué cosa? La información, ¿ya? O sea, ¿cuándo podemos decir que una persona tiene soporte familiar? Cuando recibe afecto de los familiares, cuando recibe apoyo, ¿ya? Lo apoyan en esos momentos de crisis económica. Información, cuando le pueden contar lo que pasa en la familia, cuando pueden transmitir la información de un lugar a otro, eso ayuda mucho, de manera que la persona tiene soporte familiar. ¿Y cuándo podemos decir que tiene resiliencia? Cuando vemos sus dimensiones. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Satisfacción personal, ¿ya? Otra de las dimensiones es la ecuanimidad, ¿ya? Otra de las dimensiones es la confianza. Otra dimensión es la perseverancia. Perseverancia. ¿Se dieron cuenta que este instrumento tiene 4 dimensiones? Y este otro instrumento, ¿cuántos tiene? 3 dimensiones. Eso depende del instrumento, de cómo se ha validado, de cómo se ha aplicado, de cómo se ha adaptado, digamos, ¿no? Estos instrumentos. ¿Ya? Uno tiene 3 y otro 4. ¿De dónde hemos sacado esto? De los instrumentos. ¿Ya? Ahora sí, por favor, queridos amigos, quiero que vayamos a poder desarrollar el primer problema. Vamos para allá. Entonces, ¿cómo se desarrolla el problema? Cópiate el título y pégalo aquí, tan fácil como eso, ¿ya? Lo pegas allí y allí, uy, ¿qué pasó aquí? Se ha dañado ese pega, ¿ya? Ahora sí, lo ponemos en negrito por ahora, ¿sí? En negrito, ahora sí. Listo. Entonces, ¿cómo lo volvemos en problema principal este título? Facilito. A ver, ponemos como en todo problema una interrogante. Y dirá, ¿cuál es la
influencia del soporte familiar en la residencia de los internos del penal de Socabaya, Arequipa 2020. Sencillo. ¿Se dieron cuenta? Algunas personas piensan que hacer un problema principal es muy difícil. Cuando tú elaboras bien el título de la investigación, ¿ya? Cuando tú elaboras muy bien el título de la investigación, lo demás corre, ¿ya? Pero si no elaboras bien el título, vas a tener que rehacer, ¿ya? Así que empeñate en eso. Hazte ayudar, ¿ya? Entonces, de allí, del problema principal, tenemos que sacar el objetivo general, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo general? Tan fácil, mira, ahí tienes el problema. A esto, ¿cómo responderías? Responde al problema principal que tenías, respóndelo con un objetivo. ¿Cómo se hace un objetivo? Con un verbo que termina en ar, er, ir y que responda a lo que tú quieres realizar aquí. Por ejemplo, podría ser determinar la influencia del soporte familiar en la residencia de los internos del penal de Socabaya. Ese va a ser tu objetivo general, el objetivo más grande que vas a tener que desarrollar. Respecto a eso, vas a tener que trabajar toda tu matriz. Y ahora, ¿cómo hago la hipótesis general? La hipótesis general, ¿ya? Se puede elaborar de varias maneras, ¿ya? Por ejemplo, una forma sencilla es esta, ¿ya? Esta hipótesis A significa hipótesis alterna y esta significa hipótesis nula. Si tú apruebas tu hipótesis, se aprobará esto. Si no se aprueba tu hipótesis, se aprobará este otro, ¿ya? Entonces, vamos para allá. Entonces decimos, ¿cuál podría ser tu hipótesis? Una hipótesis simple podría ser el soporte familiar, ¿ya? Así, mira, tan fácil. El soporte familiar, ¿ya? Tiene influencia significativa en la residencia de los internos del penal de Socabaya, Arequipa. Así es, pero ¿por qué le he añadido yo esa partecita? Influencia significativa. ¿Por qué? Porque la respuesta a esta hipótesis lo vas a dar con el análisis estadístico y tiene que ser una solución estadísticamente significativa, o sea, al 95% de confianza. Por eso se habla de significativa. Perfecto. Entonces ya tenemos la hipótesis de investigación. Profesor, quiero sacar la hipótesis nula. Fácil. Mira, te copias la hipótesis de investigación y pones aquí. El soporte familiar no tiene influencia significativa en la resiliencia. Ya está. Mira que ya tienes objetivo general y que diga, ya tienes hipótesis alterna e hipótesis nula. En cualquiera de las dos va a caer tu investigación. Si has tenido una buena intuición, tu investigación va a caer aquí. Si de repente tu intuición no es tan cierta, va a caer tu investigación aquí. Pero si, digamos, se aprueba la hipótesis nula, tu investigación es mala, ¿no tiene sentido haber realizado esa investigación? No. Sí tiene sentido haber realizado esa investigación. Preséntalo tal como has encontrado. Sí tiene validez. Nadie te debe hacer cambiar tu resultado. Ahora, ¿se acaba con la hipótesis general? No. Aquí vienen los problemas secundarios. ¿Cómo se hace? Tan fácil como esto. Mira, te copias este formatito, te copias y lo pones allá. Control V y ya está. En el primer problema secundario, ¿qué debes realizar? Lo que debes realizar en el primer problema secundario es analizar la primera variable que es soporte familiar. Entonces podrás decir más o menos así, ¿cuál es
el nivel de soporte familiar en los internos del penal de Socabaya, Arequipa 2020. O sea, por este momento te olvidas de la variable resiliencia. Ahora solo estás enfocado en el soporte familiar. ¿Listo? Ya tienes el primer problema específico. Ahora, para ser coherentes, para que las cosas nos resulten bien, nos copiamos eso y le hacemos enseguida su objetivo. ¿Ya? Enseguida le hacemos su objetivo. Entonces, nuestra pregunta era, ¿cuál es el nivel de soporte familiar en los internos del penal de Socabaya? Entonces, respondemos con objetivo. Mira, se me ocurre, podría ser analizar, medir, evaluar, ¿sí? Muchos verbos. Por el momento, analizar. Ojalá que... ¿Por qué estoy poniendo analizar? Porque vamos a obtener información acerca del soporte familiar a nivel global. Y también vamos a presentarlo por sus dimensiones. ¿Cuáles son sus dimensiones? Ya lo tienes aquí al costado. Ya lo tienes aquí al costado por sus dimensiones. ¿Cuánto de afecto hay? ¿Cuánto de apoyo económico hay? ¿Cuánto de información hay? Eso es lo que vamos a realizar. Por eso se llama, estamos poniendo el verbo analizar. ¿Por qué? Analizar es un verbo que indica buscar la información genérica y también entrar a los detalles. Ver cómo van las cosas en el fondo. ¿Sí? Por eso decimos analizar el nivel de soporte familiar en los internos de Socabaya y le quitamos la interrogante final. Ya tienes un objetivo específico. Pero quiero precisarte una cosa. Para esto tienes que ponerte a pensar un poquito en este término. Aquí se analiza, estamos suponiendo que el instrumento de soporte familiar mide niveles. Hay algunos instrumentos que miden, por ejemplo, grados. Otros instrumentos miden pertinencia, ¿ya? Y así, pero aquí en este caso mide el nivel. Tienes que fijarte para eso en tu instrumento, cómo se califica, qué es lo que mide, ¿ya? Listo. Ya tenemos los objetivos específicos. En algunas universidades no piden hipótesis específicas, no se pide, ¿ya? En otras universidades sí se pide. Entonces, por si acaso, te voy a enseñar a hacer una hipótesis específica. Entonces, para eso, nos copiamos nada más. Control copy y nos vamos para allá. Hipótesis específica y pegamos para allá. ¿Listo? Y ahí tienes ya otro. Analizar, ¿no? Decía así. Así como arriba tenemos que decir aquí en este caso podríamos comenzar diciendo tenemos que tratar de buscar una conjugación bonita, ¿no es cierto? Una redacción adecuada, ¿ya? Por ejemplo, en este caso se prestaría mejor esta relación. En los internos del penal de Socabaya, Arequipa 2020, coma, el nivel de soporte familiar es bajo. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Si es bajo su nivel de soporte familiar, estamos en problemas. ¿Cuál podría ser entonces nuestro aporte? Decir a la sociedad, ayudarles a tomar conciencia a los familiares de que esos familiares que están en el penal no están recibiendo el adecuado soporte familiar. Ayudémosle, estemos cerca. Familiares, por favor, apóyenlos, no los abandonen, no se olviden de ellos. ¿Se dan cuenta? Ya va por ahí un aporte. Y eso que todavía estamos con una variable nomás todavía. ¿Ya? Y así también hasta podríamos decir a los directivos del mismo penal para que promuevan un mejor soporte familiar. ¿Te das cuenta? O sea, más visitas. Así, ¿te das cuenta? Mira cuánto se puede aportar en una investigación. Ya hemos hecho con una de las variables. Vayamos a la segunda variable. Nos copiamos este problema, control copy, ¿sí? Y lo ponemos por allá. Entonces, ahora ya también no queremos saber el soporte familiar, sino la segunda variable, la resiliencia. Entonces ponemos, ¿cuál es el nivel de, suponiendo que se mide niveles, ¿no? Resiliencia en los internos del penal de Socabaya, Arequipa 2020. Ya está, ya tenemos otro problema. Listo.
teniendo ese segundo problema, podemos ya obtener el objetivo. Si esa es tu pregunta, ¿cómo responderías con objetivo? Con un verbo, ¿no? Con un verbo, ¿ya? A ver, si la pregunta es, ¿cuál es el nivel de resiliencia? ¿Qué podríamos poner aquí? Podríamos poner, por ejemplo, precisar, o también podría ser analizar. Profesor, ¿se puede repetir un verbo que ya está aquí arriba, aquí abajo? Claro que sí. Aquí no hay esa cuestión de la monotonía o la verborrea. No, olvidémonos de eso. Aquí tienes que poner el verbo que expresa bien claro lo que quieres realizar, ¿ya? Entonces, si quieres, puedes poner analizar. Pero ¿qué tal si tu profesor te dice, no, no pongas analizar, estás repitiendo aquí y aquí arriba y aquí estás repitiendo el verbo analizar? Pon otro. Bueno, no te pelees con tu asesor. Bueno, cámbiaselo por determinar, por precisar y así. En este caso yo lo pongo analizar porque a mi criterio esto es lo mejor, ¿ya? Analizar el nivel de resiliencia en los internos del penal de Socabaya, Arequipa 2020. Ya está, listo. Muy bien, ya tienes el segundo objetivo. Ahora nos vamos a copiar esto de aquí y algo así y lo aplicamos para esa variable, ¿ya? En los internos del penal de Socabaya, el nivel de resiliencia puede ser bajo, medio, no sé. Yo estoy suponiendo que podría ser medio, ¿ya? ¿Ya? Digamos, ¿te das cuenta? Si es medio, o sea, ¿qué cosa es la resiliencia? Es ya la respuesta que ellos tienen frente a un problema, la capacidad que ellos tienen para poder afrontar una situación difícil, ¿sí? Entonces, mira, que no te hace pensar que si aquí el nivel de soporte familiar es bajo y de repente el nivel de resiliencia es medio, carajo, ¿no habrá alguna relación? ¿Qué tal si mejoramos el soporte familiar? La resiliencia de estas personas que están encerradas por años allá en el penal no va a mejorar, no van a salir con más capacidad, mejor reinsertados a la sociedad. ¿Se dan cuenta? Y aquí arriba ya el objetivo general nos dice, la hipótesis general. El soporte familiar tiene influencia significativa en la resiliencia. Si se aprueba esta investigación, ¿qué vamos a decir? Promovamos el soporte familiar para que estas personas puedan tener mejor resiliencia, mayor capacidad de afrontar los problemas de manera positiva, para poderse reconstruir después de haber perdido tantos años siendo personas adultas que tienen familias y tantas responsabilidades que han descuidado en este tiempo, que salgan con ánimo, con fuerza, para poder reinsertarse a la sociedad y llevar adelante su hogar. ¿Se dieron cuenta? ¿Cuánto aporte puede haber en una investigación? Eso es un don, es una bendición que desde la investigación podemos realizar. Profesor, ya tenemos los problemas, el problema principal y los específicos. Objetivo general y objetivos específicos. Hipótesis general, hipótesis específicos. Allí se acaba la investigación. Esta es la matriz de consistencia. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Ya? ¿Qué más tenemos que hacer? En algunas universidades eso es todo. No tienes que hacer más. Según otras universidades, todavía es poco lo que hemos hecho. Todavía tenemos que complementar. Algunos proponen, en algunas universidades, quieren más exigencia, más trabajo de parte tuya, un análisis más a fondo. Si has aplicado tantas encuestas, tienes ya tales resultados, nada más te falta hacer un análisis de cruce de información para tener mayores resultados. Entonces, ¿qué cosa más podemos pedirle aquí? Se podría poner, por ejemplo, cómo influye las dimensiones del soporte familiar. ¿Cuáles son las dimensiones? Afecto, apoyo, información, ¿no? Las dimensiones del soporte familiar en la resiliencia. O también podemos hacer lo siguiente, la influencia del soporte familiar en las dimensiones de la resiliencia, en estas.
Generalmente esta segunda propuesta que les hago es la que se acostumbra en las investigaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fácil. Podemos implementar el siguiente problema. Problema número 3. ¿Cuál es la influencia del soporte familiar en las dimensiones de la resiliencia en los internos del penal de Socabaya, Arequipa 2020? ¿Se da cuenta? Hemos creado un nuevo problema. Estamos viendo cómo este soporte familiar puede influir en la satisfacción personal. De repente influye más en la ecuanimidad. De repente influye más en la confianza. De repente los hace más fuertes en cuanto a la perseverancia. ¿En cuál de estas dimensiones influye más el soporte familiar? Esto es lo que vamos a determinar aquí con la estadística. Cuando ustedes ya hayan aplicado las encuestas y todo eso, con la estadística, con el programa SPSS, vamos a hacer ese resultado, no solo a este, sino a todos los problemas, a todos los objetivos, y vamos a probar las hipótesis. ¿Cómo lo volvemos esto en, cómo lo convertimos esto en objetivo? Entonces, esa era la pregunta. ¿Cuál es la influencia del soporte familiar? Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Precisar la influencia del soporte familiar en las dimensiones de la resiliencia. ¿Ya? Quiero precisarles algo. Si decimos, por ejemplo, ¿cuál es la influencia del soporte familiar en las dimensiones? ¿Ya? Aquí estamos poniendo de forma genérica las dimensiones, pero algunos asesores te piden que redactes uno por uno cada una de estas dimensiones. De las dimensiones, satisfacción personal, ecuanimidad, confianza, perseverancia en los internos del penal de Socabaya, Arequipa 2020. Así quieren que pongas, que redactes uno por uno las dimensiones. Dentro, en lugar de decir dimensiones, redactes estas dimensiones ahí al ladito, así aquí dentro. En este espacio tendríamos que poner, ¿cierto? ¿Ya? Pero por ahora yo lo estoy haciendo de manera genérica, es de esta manera como se acostumbra, así como yo lo estoy haciendo, ¿ya? Esto lo convertimos en hipótesis. Hipótesis número 3. Hipótesis número 3. ¿Ya? ¿Y qué podemos decir? Vamos a poner en los internos del penal de Socabaya, del penal de Socabaya 2020, el soporte familiar tiene influencia significativa en todas las dimensiones. De principio decimos que tiene influencia en todas las dimensiones, pero de repente después analizando minuciosamente vamos a encontrar que de repente no tiene influencia en la ecuanimidad, ¿no? Por el momento decimos, entonces, si digamos no tuviera influencia en la ecuanimidad, que ya eso vamos a tener, esa información vamos a tener ya al final de la tesis, cuando ya terminado tu tesis, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Responderemos, la hipótesis se ha aprobado en parte. Así diremos aquí, ¿ya? Ahora sí, tu matriz de consistencia ya tiene gran parte. ¿Qué es lo que falta? Solo falta este extremo pequeño que hay que desarrollarlo, ¿ya? Este extremo pequeño. Nivel de investigación. Incluso aquí arriba hay otro más, ¿ya? Enfoque. Enfoque de investigación. Investigación, ¿ya? ¿Cuál es el enfoque de la investigación? Es un enfoque cuantitativo. Te voy a explicar por qué, ¿ya? Enfoque cuantitativo.
significa que tú vas a aplicar las encuestas, con las preguntas que tienes en los instrumentos, ¿sí? Vas a aplicar las encuestas con las preguntas que tienes en los instrumentos, ¿sí? Y a los resultados le vas a poner un valor. Por ejemplo, te dice, totalmente de acuerdo, 5. En parte de acuerdo, 4. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3. En desacuerdo, 2. Totalmente en desacuerdo, 1. ¿Te das cuenta? Le has puesto un valor a cada respuesta, ¿ya? Gracias a esos números que les vas a poner a cada respuesta, vas a poder hacer la estadística. Vas a poder sumar números, baremar, vas a poder hacer los cuadros estadísticos, vas a poder hacer las barras para poder representar los resultados, para poder decir si hay alto nivel de resiliencia o bajo nivel de resiliencia. Todo eso se va a poder hacer así. Cuando es números, por eso se llama cuantitativo, porque es cantidad, lo podemos analizar matemáticamente, estadísticamente. Nivel de investigación. Esta investigación, como les he explicado, vamos a tener que determinar en esta investigación la influencia, o sea, cómo afecta esta variable en esta otra variable, ¿sí? El soporte familiar, cómo influye en la resiliencia, ¿sí? Entonces, se llama influencia. ¿A eso qué se llama? ¿Cómo se le llama a eso? Según el nivel de investigación, según el tipo de investigación sería correlacional causal, porque vamos a determinar cuál es la causa, en qué medida es causa, ¿ya? El soporte familiar, en qué medida el soporte familiar es causa de la resiliencia. En el nivel de investigación más bien, hay dos niveles. Hay nivel de investigación básico y hay nivel de investigación aplicativo. El básico es cuando tú quieres conocer cómo está tu población. Y basta con conocerlo. Allí lo dejas. Ya no tienes que transformar a tu población. ¿Ya? Digamos, ¿no? Yo quiero saber cómo va la autoestima de estos niños del jardín, ¿sí? Aplico los test, ¿sí? Y ya sé que hay 50% de niños que están en una situación de autoestima muy baja. Ya reconocí el problema. Estoy conociendo. Pero no me voy a ir ahora a darles charlas, a darles ejercicios, a darles detalles de tratamiento psicológico para poder mejorar su autoestima. No, nada más voy a informar los datos en la tesis. Posiblemente eso lo haga, eso de hacer tratamiento de la autoestima para que mejoren su autoestima, eso puede ser un trabajo posterior, pero no va a estar en mi tesis. En mi tesis solo va a ser ese conocimiento. Los resultados del test lo voy a publicar, lo voy a poner en mi tesis. Hasta ahí nomás llega mi tesis. Por eso se llama básico, porque solo conocemos cómo está nuestra población. ¿Cuándo es aplicativo? Cuando tú conoces que tu población está mal y tú te empeñas en hacer un programa para mejorar esa situación. Te va a llevar siquiera unos 2 o 3 meses más. ¿Sí? Son charlas, son capacitaciones bien detalladas y eso sí sería investigación aplicativa. Por ahora, este tema que estamos desarrollando aquí es investigación de nivel básico. Y no es menos importante, es sumamente bueno. Tan bueno como la investigación experimental. Ya hemos dicho que es de tipo de investigación correlacional causal. El diseño es no experimental, porque no vamos a experimentar. ¿Ya? A nivel de método, estamos proponiendo este método. Estamos siguiendo el método de hipotético deductivo. Estamos proponiendo una hipótesis y después vamos a comprobar si eso es verdad o no. Entonces eso se llama método hipotético deductivo. ¿Ya? Podríamos llamarlo también método científico. Algunos también lo llaman método analítico porque analizamos, ¿sí? Pero lo principal es que es de método hipotético deductivo, ¿ya? O método científico. Las técnicas de investigación, cómo vamos a aplicar, cómo vamos a obtener la información de campo mediante la técnica de la encuesta.
Encuesta es todo eso, esos cuestionarios que entregamos a los chicos para que los contesten masivamente. 30 alumnos de una aula, otros 30 alumnos de otra aula, ¿sí? Esos cuestionarios que les entregamos, chicos, por favor, contesten estas encuestas, ¿sí? Les decimos, les entregamos diciéndoles que es una cuestión de una investigación anónima, ¿sí? Entonces ellos lo van a contestar, se llama encuesta, ¿ya? Instrumentos. En psicología algunos son test de, por ejemplo, test. Aquí tenemos en este caso de la investigación, tenemos la variable soporte familiar. Entonces, podría llamarse en este caso test de soporte familiar. Depende cómo lo ha llamado el autor. Algunas veces se llama cuestionario, ¿ya? O escala también. Otra vez, escala de resiliencia. Ya tenemos los instrumentos. La población, dijimos, en una investigación no experimental como esta, una investigación básica, ¿sí? Tiene que tener mínimo 100 unidades de análisis. Por ejemplo, tendría que encuestar 100 mujeres de los internos, ¿no? 100, aquí el título dice 100 internos del penal, o sea, varones y mujeres, ¿ya? 100 personas mínimo. Pero digamos, en ese penal hay 600, entonces mi población es 600. ¿Y cómo se saca la muestra? Según una fórmula. Más o menos para 600 yo pienso que va a ser unos 235 personas para la muestra. Ya, a esas 235 personas que vas a elegir de los 600, ¿no? Vas a tener que elegirlos de manera aleatoria. A unos sí, a dos no, a unos sí, a dos no, algo así. ¿Listo? Y le vas a aplicar las encuestas, ellos te lo van a contestar y eso lo recoges y ya tienes tus encuestas. ¿Ya? Aquí en el diseño decimos que es no experimental, también es de campo. ¿Por qué este campo? Porque vas a ir a encuestar allí donde están las personas, los internos, allí mismo vas a ir. ¿Ya? Vas a obtenerles de ellos mismos la información. No es que te lo vas a sacar de algún documento, nada de eso. Por eso se llama de campo. ¿Ya? Y también se llama transversal. ¿Ya? Transversal. ¿Por qué se dice transversal? Porque solo vas a aplicar las encuestas una sola vez. Solo una vez. No tienes que aplicar una vez y otra vez y otra vez. No, es solo una vez. Entonces, para esta investigación no vas a tener que ir 2 veces, 3 veces, 4 veces a aplicar los instrumentos. No, solo una vez y aplicas digamos, a toda la muestra que dijimos aquí, a los 235. Con eso vas a tener una investigación excelente. Ahora quiero preguntarles, amigos, ¿han podido comprender con este cuadrito cómo va a ser tu investigación? Ahora, ¿entiendes que la investigación no es una cosa complicada? Es una cosa sumamente sencilla, ¿ya? Nada más necesitas un empujoncito, alguien que te ayude un poquito y lo vas a realizar. Esa investigación va a salir muy buena, ¿ya? Y lo vas a cumplir. Recuerda, yo te he propuesto un tema de tipo social, alguito tiende a la psicología, gracias a esta variable resiliencia, ¿sí? Tiende a la psicología. Pero ustedes tienen que buscar variables que tienen que ver 100% con vuestra carrera de estudios, que es psicología. No vaya a ser que cojas variables de otras carreras, por ejemplo, de educación, rendimiento académico. ¿Para qué te metes en ese tema si eso no es tuyo, no es de tu carrera? ¿Sí? Claro que hay claro que se puede alguna vez tomar una variable del área de psicología, ¿ya? Por ejemplo, autoestima, ¿ya? Y otra variable puede ser de sociología, de educación, de administración. Por ejemplo, influencia de la autoestima de los trabajadores en el rendimiento laboral en una empresa productora de bebidas. Y no sé, todo lo demás ya lo completas tú. ¿Te das cuenta? La primera variable es psicología, autoestima, ¿no es cierto? La segunda variable es administración, pero ya cogiste una variable de psicología. ¿Así se podría? Sí se puede, pero de todos modos
tienes que enfatizar mucho en esa variable de psicología. Este tema que he propuesto ahora último, este ejemplito que estoy diciendo, es más bien de una carrera de psicología organizacional. También hay psicología educativa, ¿ya? Y así, queridos amigos, ahí tienen ustedes una matriz de consistencia, un ejemplo tan excelente. Háganlo ustedes en su propia casa. Y si no puedes, si tienes problemas, si de repente no has podido decidir bien tu título y no sabes cómo aplicar esto, ¿sí? ¿Qué debes hacer? Pide ayuda. Llámanos. Estaremos a tu disposición. No tienes que salir de casa. No tienes que exponerte a problemas, ni al virus. Desde tu casa, con tu computadora, con internet y con Zoom, tranquilamente podemos resolver ese problema. Que estés muy bien. Chao.